Comigo. Creio nas promessas de Deus, creio nas promessas de Deus, creio nas promessas do meu Senhor. La iglesia nos recuerda que este día es el segundo domingo de Pascua o día de la Divina Misericordia. Muy bien. Celebrar el día de la Divina Misericordia no contradice para nada la celebración de la Pascua, de la resurrección gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Al contrario, nos recuerda que nuestro Señor Jesucristo ha sido resucitado precisamente como dice el Salmo, porque eterna es la misericordia de Dios. En Semana Santa nosotros celebrábamos la pasión, muerte de nuestro Señor Jesucristo, gracias a la cual nosotros fuimos rescatados del pecado y, como decía San Pablo, trasladados al reino de su Hijo querido, trasladados al reino de esa vida divina. ¿Por qué? Porque eterna es su misericordia. Y así como el salmista invita a Israel, que diga todo Israel, eterna es su misericordia, hoy también llega a nosotros en este mismo momento esa invitación. Que digan todos los que suben a la montaña, eterna es su misericordia, eterna es su misericordia. Podríamos decir, la misericordia está en la fuente de todas las acciones de Dios. Dios todo lo que hace, lo hace porque Él es misericordioso. Y no hay nada que haga, oiga, escuchen bien esto, no hay nada que haga que no sea impulsado por ese amor misericordioso. Hay que tener cuidado con esas afirmaciones en donde a veces se escuchan por ahí, donde decimos que la misericordia de Dios dura por raticos. No, precisamente la oración colecta de este día nos decía que la misericordia de Dios es infinita. El salmista nos lo recuerda. La misericordia del Señor es eterna. Es decir, es una misericordia que no tiene límites, que no tiene límites. Algunos se preguntará, hermanito, entonces, ¿por qué hay personas en el infierno? ¿Por qué los demonios? ¿Y por qué nosotros nos podemos condenar? El catecismo lo explica muy bien cuando habla de la condenación de los demonios. Dice, ellos están allá en las profundidades del infierno, no por un defecto de la misericordia de Dios, sino porque ellos mismos se afirmaron obstinadamente, radicalmente, irreversiblemente en su maldad. Si alguno se pierde, no es por defecto de la misericordia de Dios, no es porque a Dios se le acabó su misericordia, es porque nosotros sencillamente rechazamos esa infinitud, esa eterna misericordia de Dios. Pero la misericordia de Dios no se acaba. La misericordia del Señor permanece para siempre. Es más, el día en que Dios deje de ser misericordioso, ese día Dios deja de ser Dios. Cosa que es absurdo pensarlo en nuestro Señor. Uno de los aspectos de la misericordia del Señor para con cada uno de nosotros es su exigencia. La misericordia del Señor no significa no pasa nada con que usted se comporte mal, con que usted viva mal, con que usted me rechace fresco, todos van para el cielo. No, no, no. Recuerden ustedes lo que recordábamos hace 8 días, por ejemplo, lo que está contenido en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, en el discurso de las bienaventuranzas. Nuestro Señor, ¿a quienes les promete una felicidad eterna y duradera? ¿A quiénes? ¿A todos? Levante la mano los que dicen que a todos. A todos no. A todos no. Nuestro Señor no dice, dichosos todos ustedes, no importa cómo vivan, dichosos todos ustedes porque ustedes es el reino de los cielos. No, nuestro Señor dice unas cosas muy concretas. Dichosos los limpios de corazón, dichosos los misericordiosos, dichosos los que trabajan por la paz, dichosos los que trabajan por la justicia, etcétera, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significa esto? Que si nosotros no estamos dentro del dinamismo, de la práctica, de las bienaventuranzas, qué pena, pero usted se está quedando fuera del reino de los cielos. Y recordamos hace 8 días una cosa, por la sencilla razón de que así lo dice Dios. Y si Dios lo dice, así es, gústele o no le guste. Lo que Dios dice, así es. San Pedro decía, las flores se marchitan, el pasto se seca, todo pasa en este mundo, pero las palabras de Dios permanecen para siempre. Y cuando Dios dice algo, eso es así.
Y eso es así, ¿por qué? Porque Dios lo dice, porque Dios lo dice. Ahora bien, volvemos al hilo que llevamos. La misericordia del Señor no significa una alcahuetería con nuestro pecado. Ya el Papa Benedicto XVI lo recordaba, que la caridad debe ser vivida en la verdad y la verdad debe ser vivida en la caridad. Por lo tanto, una auténtica caridad, una auténtica misericordia exige que la persona viva en la verdad de su ser, que viva para lo que fue creado, porque si no vive para lo que fue creado, qué pena, pero usted mismo se está excluyendo del reino de los cielos. Por lo tanto, hay una exigencia muy concreta a través de la historia de la salvación, cuando Dios por misericordia se dirige a su pueblo para rescatarlo del mal, del pecado. Esa actitud de exigencia que exige la misericordia para todos nosotros y que siempre la ha estado exigiendo, se llama conversión. Se llama conversión. Podríamos resumir esto que le estoy diciendo en dos cosas. Por un lado, la misericordia del Señor, frente a la misericordia del Señor pueden haber dos actitudes. Una actitud de rechazo o una actitud de aceptación. ¿Qué pasa si rechazamos la misericordia de Dios? ¿Qué pasa? En la historia del pueblo de Israel nosotros nos encontramos con muchas referencias históricas y que hoy en día son aleccionadoras para nosotros, que nos dan a conocer qué es lo que pasa cuando un pueblo, cuando una persona rechaza la misericordia de Dios. Dios invita a su pueblo o a los pueblos o a una persona a que se acoja a su misericordia por medio de una actitud muy importante que se llama conversión. Pero ¿qué es lo que pasa? Examinemos, por ejemplo, ¿recuerdan ustedes el caso de Sodoma y Gomorra? Era un pueblo que estaba dañado, dos pueblos que estaban supremamente dañados. Tan dañados estaban que recuerdan ustedes que una vez fueron a visitar a ese pueblo dos ángeles que se quedaron en la casa de Lot. Y resulta que el pueblo se dio cuenta, unos hombres se dieron cuenta de que estos dos ángeles entraron en la casa de Lot. ¿Lot quién era? El sobrino de Abraham. Resulta que se dieron cuenta y estaban tan corrompidos en la mente y en el corazón que quisieron violentar la puerta de la entrada de esa casa para sacar a estos hombres, ¿sí? Que eran ángeles, ellos los veían como hombres, ¿sí? Y los quería, ¿qué? ¿Qué querían hacer con ellos? Querían abusar de ellos, ¿sí? Como quien dice, los querían violar. Tan corrompidos estaban que querían meterse hasta incluso con los mismos ángeles, ¿sí? Era una sociedad que estaba totalmente corrompida por el libertinaje, la inmoralidad. Era una sociedad que a lo bueno le llamaba malo y a lo malo le llamaba bueno. Yo pienso que así como van las cosas en nuestra sociedad, hay ambientes, hay estructuras sociales que ya están como Sodoma y Gomorra. Y precisamente nuestro Señor tenía planeado destruir a esa ciudad. ¿Por qué? Porque está tan dañada que hay que purificarla. Y una de las maneras de purificar a un pueblo, a una nación, es enviando catástrofes, enfermedades, para que por medio de su enfermedad, para que por medio de catástrofes, para que por medio de acciones dramáticas, el pueblo recapacite y vuelva su mirada hacia Dios. Dios puede provocar eso, pero la mayor parte de las veces Dios no lo hace. Sencillamente, que lo que hace Dios, permite las consecuencias inevitables que trae consigo el pecado. Las consecuencias inevitables que trae consigo el pecado. En la Sagrada Escritura nos encontramos, por ejemplo, con estos dos casos. Por un lado, Dios permite que por un lado actúen en la persona que se afirma en el pecado las consecuencias inevitables, pero a veces Dios desde el nacimiento permite que una persona nazca, por ejemplo, ciega. ¿Recuerdan ustedes aquel caso de la persona ciega de nacimiento? Los apóstoles le preguntaron al Señor, Señor, ¿quién pecó? ¿Su papá, su mamá o él? Y él dijo, ninguno. Dios simplemente privó de la visión desde pequeñito a esa persona para posponérsela y dársela más tarde, y así se pudiera manifestar la gloria de Dios. ¿Sí? Cuando Dios permite el castigo de una ciudad, cuando Dios permite que venga la muerte, las catástrofes, el dolor, el sufrimiento, es sencillamente porque Dios utiliza eso como un medio terapéutico para que su pueblo vuelva hacia Él. Y cuando ve que el pueblo definitivamente ya no tiene remedio, sencillamente lo deja a su propio corazón obstinado, lo abandona. ¿Sí?
usted está tan afirmado en su mal, listo, váyase. Si eso es lo que quiere, listo, váyase. Con mucho dolor. Dios, que no obliga a que le amen, permite y corre el riesgo de que su criatura se aparte de él. ¿Y qué pasó con Sodoma y Gomorra? Que a pesar de que incluso recibieron la intercesión ¿de quién? De Abraham. Señor, ¿y si hubieran 50 justos? ¿Y si hubieran 30 justos, 20 justos? No habían ni siquiera 10 justos. Tan corrompidos estaban que no había ni siquiera 10 justos. Yo sospecho que no había ninguno. Yo sospecho que no había ninguno, porque a lo mejor por uno solo, ¿sí? Uno solo que hubiera intercedido, ¿sí? Así como recuerdan ustedes que el demonio le dijo al cura de Ars, si hubieran 3 personas, 3 curitas como usted, Dios mío, que el Señor nos regale la gracia de vivir a ejemplo del curita de Ars. Si hubieran 3 curitas, me tenían vuelto un 8. ¿Sí? 3 curitas como usted. Al menos 3 hombres justos. Con esos hubieran bastado. Ya es una intuición, esto no está en la Sagrada Escritura, ya es una intuición, lo sospecho, para que Dios no hubiera destruido aquella nación. Y entonces, ¿qué pasó? Le dijo a Lot y a su esposa y a sus hijos, salgan para aquel pueblo. Los ángeles le indicaron que fuera hacia un pueblo que se llama Zoar, pero eso sí, no vuelvan la mirada hacia atrás. Y resulta que hubo una que volvió la mirada hacia atrás. Primero, no se resistió a la misericordia de Dios, aceptó una vida de conversión, pero por el camino cometió el bendito error de ponerse a mirar atrás. Es lo que pasa cuando una persona ha sido rescatada de su pecado, cuando una persona ha sido rescatada de su mal, la sacaron de la cárcel, pero después por el camino echó a mirar hacia atrás. Como el pueblo de Israel cuando iba por el desierto de camino hacia la tierra prometida y empezaba a añorar las cebollas, las carnes, las morcillas, todos esos manjares que habían dejado por allá en Egipto. ¿Sí? Y por eso es que muchos perecieron en el desierto. ¿Por qué? Porque inicialmente tuvieron una noble actitud, pero después por el camino se fue apagando ese amor primero. Pero también por otro lado, en el Antiguo Testamento, tenemos un ejemplo de un pueblo que no se resiste a la misericordia de Dios, sino que tenemos el ejemplo de un pueblo que acepta gozosamente la misericordia de Dios con una actitud de conversión. Es el caso de un pueblo que ni siquiera era querido por el pueblo de Israel. ¿Recuerdan ustedes cómo se llamaba la capital de Asiria? Nínive, el pueblo de Nínive. Era un pueblo que ni siquiera el profeta quería hablarles, ni siquiera el profeta quería ir a profetizar allá. ¿Cómo se llamaba ese profeta? Jonás. Ese bendito profeta revoltoso, cascarrabias, le caía mal a los asirios, claro, porque era un pueblo que había dominado, que había esclavizado al pueblo israelita. Y sin embargo, Dios, a esos que los oprimieron, que nos oprimieron, tienen que ir a llevarles ese mensaje de misericordia. Y llegó allá y pasó, a duras penas, dio su mensaje, el mensaje que Dios les pidió que diera. ¿Y cuál fue la reacción del pueblo? El texto cita 3 cosas. Dice, el pueblo ayunó, el pueblo empezó a orar y el pueblo dejó su mala conducta. 3 cosas. Esas 3 cosas son muestra de una gran apertura a la oferta misericordiosa de nuestro Señor. Oración, ayuno y dejar a un lado la conducta vieja, la mala conducta, y empezar a llevar una vida virtuosa, una vida santa delante de nuestro Señor. El Nuevo Testamento está lleno de referencias donde el Señor nos muestra que aquellos que resisten a la misericordia de Dios les va muy mal. Les va muy mal. ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, el capítulo 25 del Evangelio de Mateo? Al final de los tiempos, en el día del juicio final, habrá una separación. Habrá una separación. No todos vivirán revueltos. Ahorita vivimos revueltos. Y la misericordia de Dios precisamente sí, se sigue prolongando y se sigue extendiendo sin límites, precisamente para que el que es mala hierba tenga tiempo de convertirse en buena hierba. Pero si no aprovecha este tiempo de gracia, de misericordia que el Señor nos regala, pues llegará un momento en que ya no habrá más tiempo. Y ya no habrá más tiempo sencillamente, vuelvo y repito, no porque Dios quiera colocarle límites a su misericordia, sino sencillamente porque el hombre ya se afirma tanto en su pecado, en que llega un momento en que está tan lejos de la misericordia de Dios, que ya se le ha volteado totalmente el casete. Y el amor de Dios lo percibe como su peor fastidio, y el mal lo convierte como su ídolo. Su pecado, aquel que le impidió
volver la mirada hacia Dios, lo convierte en su ídolo. Y ese ídolo es precisamente aquel que lo va a arrastrar lejos de la misericordia infinita de nuestro Señor. Dice el texto de Mateo 25 que al final del mundo habrá una separación. A un lado estarán los misericordiosos y a un lado estarán, al lado derecho, los misericordiosos y al lado izquierdo los que no tuvieron misericordia. ¿Qué significa esto? Los que resistieron a la misericordia de Dios estarán al lado izquierdo. Los que no resistieron, sino que la abrazaron y por lo tanto se comportaron misericordiosamente también con los demás, ellos pasarán a su derecha. Venid al banquete preparado para ustedes, al lugar preparado para ustedes desde toda la eternidad. Y a ustedes también hay un lugar preparado para ustedes, allá a compartir la vida eterna con todo ese montonón de mazorcos y cachudos que hay allá en el infierno. Así es. Ahora bien, esa propuesta salvífica, ese impulso de la misericordia de nuestro Señor llega también hoy a cada uno de nosotros. ¿Cómo está el mundo de hoy? No nos digamos mentiras. Nosotros percibimos cada vez más una acumulación de mal. ¿Ustedes piensan que el mundo va a quedarse así quietico? No. Esto explota por algún lado, ¿sí? Esto va a rebosar la copa. Esto va a rebosar la copa. ¿Y cuáles son los mensajes que usted va notando, por ejemplo, en las últimas décadas? El mensaje de los últimos papas que insistentemente nos están dando la misericordia. Desde el año pasado, siglo pasado, desde el siglo pasado. ¿Recuerdan ustedes una santica que se llama Sor Faustina Kowalska? Nació en 1905, murió en 1938, ¿sí? Por medio de ella, nuestro Señor Jesucristo impulsó la predicación de la misericordia que Dios tiene con cada uno de nosotros. Y una de las cosas que le decía nuestro Señor, Sor Faustina Kowalska, era lo siguiente: si el mundo no abraza mi misericordia, nunca tendrá paz. Si el mundo no abraza mi misericordia, nunca tendrá paz. Oiga, no nos digamos mentiras, ¿sí? Nosotros como hombres de fe, mujeres de fe, debemos ser muy aterrizados frente a tantas propuestas de paz, ¿sí? La paz no aparece como fruto de un acuerdo, no aparece como fruto de un acuerdo político, económico. No, hay que ir a atacar la raíz que nos impide a nosotros volver la mirada hacia Dios. Se llama pecado, es el rechazo a Dios, es el rechazo a su misericordia. Y por eso es que mientras nuestro país no acepte la misericordia de Dios, nunca verá la paz, nunca verá la paz. Solamente en la medida en que abracemos el amor misericordioso de Dios, empezamos a ver florecer en el corazón de cada uno de nosotros la paz, la tranquilidad, la calma, esa libertad que debe caracterizar a los hijos de Dios. Por el contrario, si rechazamos la misericordia de Dios, por muy grandes que sean los esfuerzos humanos, esos esfuerzos humanos serán reducidos a una completa frustración. Sin Dios no podemos encontrar a Dios. Sin Dios no podemos gozar de su paz. Sin Él no podemos gozar de su libertad, porque no debemos engañarnos. Una sola es la libertad y habita en Dios. Una sola es la felicidad, se llama Dios. Una sola es la paz, está en Él. Él lo es todo para nosotros. Y sin Él, la vida para nosotros es un completo infierno, ¿sí? Ese fue un mensaje que se ha extendido por todo el mundo, advirtiéndonos que si no nos acogemos a la misericordia de Dios, el mundo padece. Y no solamente eso, hay muchas revelaciones privadas. Tenemos, por ejemplo, la Lourdes, tenemos la de Fátima, que este año celebramos los 100 años. Sí, en Fátima, nuestra Madre del Cielo dijo, por ejemplo, si ustedes no oran, si ustedes no hacen penitencia, no oran, no cambian de conducta, no abrazan la misericordia de Dios, el comunismo se va a extender por todo el mundo. Sí, esa ideología que empezó por allá en Rusia, y mire cómo va la situación ahorita. Miren cómo va la situación ahorita. Por eso es que Juan Pablo II consagró el mundo al corazón misericordioso de nuestro Señor e instituyó una fiesta para que todos los años nos pongamos pilas y promulguemos la devoción a la misericordia de nuestro Señor. ¿Cuándo promulgó la fiesta el Papa Juan Pablo II? ¿Cuándo? En abril, 30 de abril, ya vamos a cumplir 17 años, 30 de abril del año 2000.
Y actualmente este Papa, diga si usted si no ha existido en la misericordia. Diga si usted si no ha existido en la misericordia. Y en esa bula que él escribió, hay una expresión al inicio que a mí personalmente me da como cierto temblor, cierta alegría, pero también me da como cierto temblor, sobre todo por los que no acogen la misericordia de Dios. Porque el Papa dice una frase, dice así: la misericordia de Dios es el acto último y supremo con el que sale al encuentro el hombre. ¡Qué palabras! Esas palabras son para temblar, de verdad. No, y aquí vuelvo y repito, como decía hace 8 días, no es para asustarlos y uy, usted está aquí amedrentándonos o qué, ¿sí? Dice el Papa así, y es un documento magisterial. Dice: la misericordia de Dios es el acto último y supremo con el que Dios sale al encuentro del hombre. ¿Qué significa que es último y supremo? Es decir, después de él no hay nada. Después de él, mire, se las voy a plantear así, Esto hay que saberlo entender. Si por rechazar la misericordia de Dios, la misericordia de Dios nos condena, por nuestro rechazo, después, como dice los personajes de Chespirito, ¿y ahora quién podrá salvarme? ¿Ahora quién podrá ayudarme? Si lo único que tenemos para ser salvos lo tiramos por tierra, ¿ahora quién podrá salvarme? Si el amor y la misericordia de Dios lo tiramos por tierra, nos burlamos de ella, nos importa un bledo, después, ¿quién nos salvará? ¿Quién nos salvará? Entonces, queridos hermanos y hermanas, no se nos olvide la misericordia, acto último y supremo de Dios. El que no aprovecha la misericordia de Dios, el que no aprovecha el amor de Dios, está muerto por dentro. Ya empieza a vivir una muerte anticipada. Tuki tuki lulú, como dicen por ahí, tuki tuki lulú. ¿Sí? Así que aprovechemos todos aquellos medios a través de los cuales Dios nos pide conversión. El principal sacramento con el cual Dios nos invita a acogernos a su misericordia, ¿cómo se llama? Confesión de por Dios. Si alguno ha subido hoy aquí y no está reconciliado con Dios, aproveche la misericordia de Dios. No se vaya sin haberse confesado. Nosotros tenemos 2 padrecitos que están un poquito enfermitos. El padre Elías tenía programado venir hoy, entonces paré que se enfermó un poquito. Está ronco, habla pasito. Está el padre Pinzón, estoy yo también. Si alguno quiere confesarse, así tengamos enfermos y todo, así tengamos que quedarnos hasta las 9 de la noche confesando, no hay ningún problema. Lo que nos importa no son sus pecados, lo que nos importa es su vida, ¿sí? A veces alguno dirá, hermanito, es que qué pena, yo soy tan malo, que uy, a mí me da pena contarle todos los pecados. Frescos. El curita ya sabe de qué clase de barrito estamos hechos todos. Sí, una cosa que yo he aprendido poco a poco y ahorita estoy totalmente convencido, es que nadie es mejor que nadie. Solamente es que unos son más generosos que otros para no caer en las faltas que caen otros. Pero nadie es mejor que nadie. Y por eso es que Dios no llega a visitarnos a nosotros porque seamos buenos. Dios viene a visitarnos porque sabe de qué clase de barrito estamos todos hechos. Así que aprovechen y dejan aquí el bultico con que subieron a la montaña, se van aquí para abajo livianos, como unos avioncitos de papel aquí para abajo, como unas mansas palomas, como águilas volando aquí para abajo. ¿Yo? Muy bien. Ahora, esto era la primera parte de nuestra reflexión. La segunda parte es una continuación de la predicación de hace 8 días. ¿En qué habíamos quedado hace 8 días? Lo último que recordábamos hace 8 días es cuál es el camino más seguro para resucitar con Cristo. La resurrección de Cristo es una resurrección en donde nos invita a nosotros a entrar en esa vida de resurrección. Pero para entrar a la vida de resurrección no solamente basta querer entrar, sino que hay que saber entrar. Dejarnos atraer por Cristo de una manera concreta, adecuada, de acuerdo a la naturaleza de la vida a la cual nosotros somos llamados. ¿Y cuál es el camino más seguro, o mejor, cuál es el único camino seguro para entrar a la vida de resurrección? Para resucitar con Cristo, ¿recordaban ustedes? La cruz, la cruz. ¿Y qué significa cruz? ¿Qué significa cruz? ¿Qué significa? En el Padre Nuestro está. Recuerdan ustedes que la cruz está compuesta por 2 direcciones. Una dirección vertical y una dirección
horizontal. ¿Sabe en dónde encontramos exactamente qué es lo que significa la cruz? En el Padre Nuestro. Cuando ustedes recen todos los días el Padre Nuestro y digan, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, acuérdense, eso es la cruz. Hacer la voluntad del Señor en la tierra como en el cielo. Es decir, la cruz tiene una dirección vertical en donde me pone a mí en dirección a Dios, y tiene una dirección horizontal donde hace que esa vida que yo vivo en relación a Dios sea comunicada a los demás. Recordamos hace 8 días que para hacer la voluntad de Dios necesariamente tenemos que sacrificar nuestra propia voluntad. Y para sacrificar la propia voluntad debemos ofrecernos como una ofrenda agradable a nuestro Señor. Todos nuestros pensamientos, nuestras palabras, todas nuestras acciones, todo lo que nosotros somos. En definitiva, la cruz es hacer lo que Él quiere y no lo que yo quiero. Sencillo, así, con palabras, ¿cómo se dice? Rasas. Sí, rasas, con palabras rasas, con palabras así ordinarias. ¿Qué es la cruz? Es hacer lo que tú quieres, Señor, y no lo que yo quiera. De ahí que una persona que empieza a preguntarle al Señor, dime qué es lo que tú quieres, para ponerme a mi querer y realizarlo, ya empieza a asumir la cruz de Cristo. Ya empieza a asumir la cruz de Cristo. Por eso es que el mayor enemigo de la cruz de Cristo es el amor propio, es la afirmación de nosotros mismos. Pero lo que más nos favorece vivir la cruz para así resucitar con Cristo es la negación de nosotros mismos. ¿Qué dijo nuestro Señor? El que no se niegue a sí mismo y no cargue con su cruz no es digno de mí. ¿Qué significa no es digno de mí? Usted no, no será de los míos, ¿sí? O sea, no vivirá conmigo, no resucitará conmigo. Por lo tanto, la cruz es esencialmente hacer la voluntad de Dios. Ayer recordábamos con los del retiro el itinerario para hacer la voluntad de Dios. El itinerario para hacer la voluntad de Dios empieza en el saber y culmina en el hacer. A veces una persona sabe cuál es la voluntad del Señor, pero a veces, sabiendo, no hace la voluntad del Señor. ¿Cómo pasar del saber al hacer? ¿Qué pasos exige pasar del saber al hacer? 5 deditos, 5 palabritas, las van a repetir después de mí. Para hacer la voluntad del Señor se necesitan 5 cosas. Primer palabrita, saber. Segunda palabrita, poder. Tercer palabrita, cuarta palabrita, querer. Quinta palabrita, otra vez. Primera, segunda, tercera, querer. Cuarta, decisión. Y quinta, hacer. Vea, ¿qué significa esto? Vea, ¿por qué 5 palabritas? Porque estas 5 palabritas son complementarias las unas con las otras. Son 5 palabritas complementarias. Usted no solamente necesita saber, también necesita poder. No solamente necesita saber y poder, usted necesita querer, porque hay personas que saben y hay personas que pueden. Mire, por ejemplo, para ser misericordiosos con la persona que necesita una ayuda nuestra, yo sé que necesita mi ayuda y yo sé que puedo dársela, pero no quiero. Entonces se necesita querer, pero no solamente se necesita también querer, se necesita decisión, decirse. Ve, hay personas que quieren salir del mal, pero no se deciden. Así como el esposo dice que quiere dejar a la moza, pero todavía no se decide. No, eso sucede, uno lo escucha permanentemente. Ahí está la jovencita que dice, hermanito, padre, es que yo quiero dejarlo. Es más, yo le pido a Dios que si no es para mí, que lo aleje de mi vida. Y ella no hace nada para alejarlo, ¿sí? O sea, no se ha decidido, quiere, pero no se ha decidido. Y finalmente, después de la decisión, viene el hacer. O sea, si la persona pueda que se decida, pero no da el paso del hacer, entonces también la realización de la voluntad del Señor queda frustrada. Ahora bien, examinemos estas palabritas para que esto quede bien rematado, para que ustedes no tengan excusas de ahora en adelante de decir, es que yo no sé cómo descubrir la voluntad de Dios, no sé cómo hacer la voluntad de Dios. Después de esta reflexión, nadie puede quedar con excusas de no saber cómo hacer la voluntad de Dios.
voy a explicar cada una de esas 5 palabritas y de qué manera la persona puede saber, puede poder, puede querer, puede decidir y puede hacer. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo primero para hacer la voluntad de Dios? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Saber. El que no sabe cuál es la voluntad de Dios, termina siendo su propia voluntad, termina siendo la voluntad de otro, pero no la voluntad de Dios. Surge aquí una pregunta: ¿cómo saber cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo saber cuál es la voluntad de Dios? Sencillo, para saber cómo es la voluntad de Dios, es fácil deducirlo. Podemos utilizar un ejemplo. ¿Su nombre cómo es? Ángel. Resulta que usted tiene un jefe que se llama... ¿Su nombre cómo es? Usted trabaja para Luis. Usted no sabe qué es lo que Luis, que es su jefe, le va a poner a trabajar. Quiere saber cuál es la voluntad del jefe. Para saber cuál es la voluntad del jefe, ¿qué tiene que hacer? Eso, preguntarle. Y eso en la vida espiritual con relación a Dios, ¿cómo se llama? Oración. Vea, sencillo. O sea, para saber cuál es la voluntad de Dios, necesitamos hablar con Él. Necesitamos preguntarle. Si usted no le pregunta, ¿sí?, no espere cuál es la voluntad de Dios, a no ser que extraordinariamente haya una manifestación mística y Él le diga y se aparezca: mira, soy Dios, mi voluntad es que haga esto, ¿sí? Pero esos son casos supremamente extraordinarios. El medio ordinario para saber cuál es la voluntad de Dios es la oración. ¿Qué es la oración? Vea, sencillo. La oración es: yo le hablo a Dios, Él me escucha, Él me habla a mí y yo le escucho. Eso es la oración. Sencillo, ¿sí o no? A ver, los niños, ¿qué es la oración? La oración, los niños, es: yo le hablo a Dios, Él me escucha, Él me habla y yo le escucho. Vea, a veces nuestras oraciones fracasan, ¿saben por qué? Porque no sabemos dialogar con Dios. A veces pensamos que la oración consiste solamente en hablarle a Dios y no más. La persona que llega a visitar a Jesús allá en el sagrario, voy a orar, y se vaya y se arrodilla, y Padre nuestro que estás en el cielo, y Señor, regálame para el mercado, regálame para la casa, para la beca, etcétera, deme todo lo que necesito, y después ya no tengo más que... Bueno, gracias, Señor. ¿A eso se le puede llamar oración? Eso hace parte de la oración, pero faltó algo supremamente importante, más importante incluso que hablarle. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted no tiene nada que decirle a Dios, mejor. Dios ya sabe con qué le va a llegar a usted, pero es usted el que tiene que parar los oídos, agudizar los oídos y escuchar a Dios, a ver qué es lo que Él le va a decir a usted. Por lo tanto, personalmente cuando una persona llega y me dice: Padre, es que yo a veces no oro porque es que yo no sé qué decirle a Dios, yo le digo: gracias a Dios que usted no le llegan palabras en ese momento, con eso así mantiene el pico cerrado, y Dios sí le dice lo que tiene que decirle a usted. Estos dos elementos son supremamente importantes. Por eso es que es tan importante que junto con la oración nosotros trabajemos el tema del silencio. El silencio tanto interior como exterior. ¿Sí? Es importante que exteriormente usted busque lugares apartaditos, busque la soledad, busque el silencio. ¿Sí? No se va a meter a una discoteca a orar. ¿Sí? No se va a meter por allí en una cantina a orar. No, busca un lugar apropiado donde haya silencio. Pero se necesita también el silencio interior, es decir, donde usted deja a un lado las demás voces y se dedica solamente a discernir, a escuchar atentamente lo que Dios le quiere decir. Alguno preguntará: ¿y cómo nos llega la voz de Dios al corazón? ¿Cómo escuchamos la voz de Dios? Si yo voy al al sagrario, me la paso 3 horas allá delante de Jesús y yo no escucho que me habla. Pues el solo hecho de que usted experimente en el corazón ese deseo de amarle más y mejor, esa ya es la voz de Dios que está resonando en su corazón. Desde pequeñitos nosotros estamos escuchando la voz de Dios. Desde pequeñitos. ¿Acaso ustedes desde pequeñitos no experimentaron que algo en el corazón aprobaba su buen comportamiento y algo lo desaprobaba? Si usted, por ejemplo, se robaba por ahí en mi tiempo mis dulces eran las arepas, el chocolate, pero no chocolatinas. En mi tiempo, las golosinas allá en mi tierra, ¿sí?, eran la panela, esa panela duraba mordisqueada por todos los lados, quedaba mordisqueada por todos los lados. Era la panela, la miel para hacer el guarapo, era miel de esa negrita, eso uno cada nada, vaya, metía el dedo y chupe. Esas eran las golosinas.
Cuando uno hacía eso, los padres le decían a uno, no lo haga. Uno sentía el remordimiento de conciencia. Uno sentía que alguien le golpeaba el corazón y le decía, pilas, eso que usted hizo, eso estuvo mal. Tantas cosas. Por ejemplo, una vez yo recuerdo, yo viví con un padrastro. Ese bendito fumaba mucho cigarrillo. Fumaba muchísimo cigarrillo. Después del trabajo, durante el día se la pasaba fumando y tomando guarapo. Bueno, este bendito se la pasaba durante el día, allá era con el asadón y con su cigarrillo ahí pegado. Era cigarrillo de esos piel roja, sin filtro. Se murió precisamente por fumar eso. Y de vez en cuando su guarapo. Y llegaba a la casa y en las tardes se sentaba detrás de la casa con un radiecito de esos de cuero. Sí, eran los viejos donde usted tenía que buscarle la señal. Y cogía su cigarrillo y su tacita de guarapo y mirando por allá a lo lejos y a fumar cigarrillo. Y a mí me parecía, yo lo confieso, ¿verdad? A mí me parecía tan bonito eso. O sea, allá detrás de la casa, ese bendito con su cigarrillo y con su taza de guarapo y fumando. Y a mí me parecía eso como romántico. Y resulta que una vez yo quise hacer lo mismo. Y le robé un billete de 500 pesos. En ese tiempo la cajetilla estaba a 100 pesos. Sí, a 100 pesos. Y por el camino intenté fumar. Gracias a Dios, casi me muero en el momento en que intenté fumar. Y si no, había quedado atrapado en ese vicio, como muchos jóvenes actualmente están atrapados en ese vicio. Y eso no solamente pasó con muchas cosas más. Oiga, perdón, ¿yo por qué llegué aquí? Eso, sí, muy bien, gracias. No, yo sé, lo que pasa es una manera pedagógica de saber si están atentos o atentas, ¿sí? Así se mantienen despiertos, así se mantienen despierticas también. Muy bien. Cuando yo estaba haciendo eso, o sea, algo en el corazón me decía, Chino, eso está mal. ¿Qué era? Allí Dios ya me estaba hablando. Cuando todavía no sabía de Él, ya Dios me estaba hablando. Fija hasta dónde va la misericordia de Dios. Cuando todavía no sabía de ti, tú ya me estabas hablando, Señor. Cuando hacía algo bueno, había una aprobación en el corazón. Cuando hacía algo malo, sentía que la conciencia me lo desaprobaba. ¿Y qué pasa? En la misma medida en que uno va creciendo, si uno es fiel a ese resonar de la voz de Dios en el corazón, con el tiempo puede escucharle con toda claridad y poder discernir, aún en las situaciones más difíciles, si esto viene de Dios o esto no viene de Dios. Pero ¿qué pasa? Poco a poco nosotros vamos perdiendo esa conciencia porque no obedecemos a esa voz de Dios. Dejamos la oración, que gracias a la oración se agudiza la forma de poder escuchar a Dios, se agudizan los oídos del corazón. El corazón se capacita para hablarle a Dios, podemos entender su lenguaje. Y como no acudimos a la oración, entonces poco a poco dejamos de escuchar a Dios. Y Dios sigue gritando, sigue hablando, incluso grita en el corazón. Pero por la costumbre del pecado, el corazón se llena como de cera. Se le tapa los oídos al corazón. Y por eso no puede escuchar a Dios. Entonces, para saber cuál es la voluntad de Dios, hay que orar, hay que hablar con Él, hay que hablar con Él. Cuando una persona dice que ama y conoce a Dios, pero que no ora, carreta, mentira, mentirosa esa persona. ¿Qué clase de amor es ese? Donde uno dice que ama a una persona, pero no quiere hablar con esa persona. ¿Cómo se llaman esos amores? Se llaman platónicos, amores platónicos, es decir, son amores que están en las nubes. Mi novia se llama Patricia, dice el joven Ricardo, pero Patricia no sabe. ¿Qué clase de amor es ese? Segunda forma de saber cuál es la voluntad del Señor, para conocer qué es lo que Él quiere de nosotros y qué es lo que Él rechaza de nosotros, la lectura orante de la Sagrada Escritura. ¿Cómo se llama la lectura orante de la Sagrada Escritura? Técnicamente, ¿cómo la denomina la Iglesia? La Lectio Divina. Y rápido les voy a explicar aquí 5 pasitos para una verdadera Lectio Divina. Primero que todo, cuando ustedes vayan a leer el texto sagrado, recuerden que ustedes no se acercan ante cualquier condorito. Eso no es un libro de novelas cualquiera, no es un libro de mitos y de leyendas, de curiosidades. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. El Papa Benedicto XVI decía, son las palabras que nos hablan de la palabra, de la única palabra. Toda la Sagrada Escritura nos habla de la palabra que tomó carne
en el seno de la Virgen María, del seno de la Virgen María, y que se hizo hombre. ¿Recuerdan ustedes el prólogo de San Juan? Y el Verbo de Dios se hizo hombre y habitó dentro, y habitó en nosotros. El Verbo de Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Muy bien, por eso cuando usted se acerca a leer la Sagrada Escritura, es la palabra de Dios, es con Jesús, la palabra hecha carne, con quien usted se va a encontrar. Por lo tanto, una primera actitud que hay que tener es una actitud de fe, una actitud de humildad y de confianza. Fe, humildad y confianza. Certeza de que es Dios el que le va a hablar ahí. Cuando usted necesite saber cuál es el consejo de Dios, entonces tenga esa certeza. Usted se va a encontrar con Dios, va a dialogar con Él cuando empieza a leer el texto sagrado. Por lo tanto, un primer paso de la lectura orante de la Sagrada Escritura es orar al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque como no es un libro cualquiera, nos vamos a acercar con las disposiciones que Dios mismo quiere procurar en mí, que Dios quiere realizar en mí. Y por eso es que es importante invocar al Espíritu Santo para que sea el mismo Espíritu Santo, que fue el mismo que inspiró las Sagradas Escrituras, el autor de las Sagradas Escrituras, pues que sea él mismo el que me ayude, me dé la gracia, el discernimiento de poder entender con el mismo Espíritu con que Él las inspiró, para que no entendamos la Sagrada Escritura a nuestro antojo. A veces hay interpretaciones por allá, interpretaciones más descabelladas, ¿sí?, por la sencilla razón de que no la interpretan con el Espíritu Santo que ha atendido a la iglesia hasta el día de hoy. Por eso es que esos dos criterios son muy importantes, a la luz del Espíritu Santo y dentro de la iglesia. ¿De qué manera usted puede saber si fue el Espíritu Santo el que le inspiró algo a partir de la Sagrada Escritura? En la misma medida en que esa inspiración lo meta dentro de la iglesia, ¿sí?, lo lleve a permanecer, a fortalecerse en la comunión con la iglesia. Pero si hay una supuesta interpretación que lo aleja a usted de la iglesia, pilas, porque esa interpretación no es del Espíritu Santo, no es del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, que ha venido inspirando a la iglesia y que inspiró también a los autores de la Sagrada Escritura, no puede contradecirse a sí mismo. Y como no se contradice, necesariamente debe coincidir lo que el Espíritu Santo me enseña a través de la Sagrada Escritura con lo que la iglesia me enseña. Si viene a inspirarme, entre comillas, algo fuera de lo que la iglesia me enseña o que contradice la iglesia, qué pena, ese no es el verbo que Dios me quiere mostrar. San Pablo decía, anatema sea, ¿sí o no? Bueno, primero, entonces, antes de empezar a leer el texto de la Sagrada Escritura, entonces, invocar al Espíritu Santo. Segundo, leer despacio, atentamente. Les aconsejo que cuando vayan a leer la Sagrada Escritura, no abarquen muchos textos, más bien poquitos textos. Lo leen despacio, lo leen bien y atentamente, cuidadosos, analizando lo que van leyendo, despacito. El tercer paso, meditación. ¿En qué consiste la meditación? En preguntarle a Dios qué es lo que me quiere decir a través del texto sagrado. Por ejemplo, leo el texto de un texto relacionado con el tema de hoy. Bienaventurados los misericordiosos, porque de ellos es el reino de los cielos. Le preguntamos al Señor, si estamos en grupo, Señor, ¿qué nos quieres decir a nosotros que estamos aquí escuchando tu palabra? Si estamos solos haciendo la lección divina, Señor, ¿qué me quieres decir acá? Y empezamos a escudriñar, empezamos a meditar. No se trata de hacer una investigación científica, no. Con la información que usted ya tiene, con los datos científicos que usted ya tiene, con su estudio que usted ya tiene, empieza a meditar de manera orante qué es lo que el Señor le quiere decir. De esa manera usted empieza a dialogar con Dios. Después de que Dios le ha hablado a través de la meditación, ahora viene aquel paso donde usted le habla a Dios. La palabra de Dios, después de que llega al corazón, suscita en mí una oración. Necesariamente debe suscitar una oración, ya sea una oración de alabanza. Entonces te alabo, Señor, por el mensaje que me has regalado en este día. Te alabo, Señor, porque a través de tu palabra me has demostrado cuánto me amas. Te alabo, Señor, una oración de alabanza. Puede surgir también una oración de súplica. Señor, me hablaste hoy de ser misericordiosos. Me has hecho saber lo poco, qué tan poco soy yo de misericordioso, lo pequeñito que soy yo de misericordioso. Una súplica es, Señor,
haz mi corazón misericordioso como el tuyo. Puede ser así. O una acción de gracias. Gracias, Señor, por todo lo que le inspire. ¿Sí me hago entender con esto? Cuarto, ¿no? Y en quinto lugar viene la contemplación. ¿En qué consiste la contemplación? La contemplación, mirada silenciosa de aquel quien se ha revelado en el texto, de aquel que se ha revelado a través del texto sagrado. Si contemplamos a Cristo misericordioso, entonces me detengo a ver todos sus gestos de amor con los pobres, con los más necesitados, y yo me coloco en su lugar también, imaginándome y haciéndome el firme propósito de practicar la misericordia también con los demás. ¿Listo? Entonces ya sabemos cómo hacer una lectura orante de la Sagrada Escritura. 5 pasos. Primero, oración. Segundo, leer. Tercero, meditar. Cuarto, oración. Quinto, contemplar. Algunos terminan con la dormitación. Bueno, muy bien. Entonces, volvemos a nuestro esquema principal. Para hacer la voluntad de Dios, lo primero, saber. Para saber qué hay que hacer, hay que orar, hay que leer la Sagrada Escritura. A veces un jovencito no sabe qué hacer de su vida. Padre, es que yo no sé si lo mío es la vida religiosa o la vida matrimonial. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué le debemos aconsejar? Ore y lea la Sagrada Escritura. Que una persona no sabe qué decisión tomar, si deja el vicio o no lo deja, ¿qué tiene que hacer? Claro que ahí no hay necesidad de echarle mucha tiza, pero pueda que la persona esté tan ciega, que necesite orar mucho, sí, un retiro de 2 meses para darse cuenta que necesita dejar el vicio, ¿sí? Etcétera, etcétera. Bueno, muy bien. Segundo, después de que sabemos cuál es la voluntad de Dios, necesitamos poder. Necesitamos poder. Si nosotros sabemos y no podemos, no sacamos nada. Eso es como el que tiene una receta para hacer un rico postre, para hacer un arroz atollado. ¿Cómo se hace un arroz atollado? Entonces, salchichas, maní, zanahoria, lentejas, ¿qué más? Un arroz atollado. O sea, todo se le atolla lo que más pueda, ¿sí? Hay que conocer la receta, ¿sí? No, hay un arroz atollado de esos bien chéveres. De nada me sirve a mí saber cuál es la receta si no puedo hacer esa receta, si no puedo preparar el arroz y poder disfrutar de eso que me enseña la receta. Se necesita poder. Si yo quiero ir a la luna y sé cómo llegar a la luna, de nada me sirve si no tengo los elementos necesarios para llegar a la luna. Un muchacho que quiere ser el más alto del mundo, pero resulta que mide 50 centímetros. ¿Puede? No. ¿Sabe cómo llegar a ser el más alto del mundo? ¿Cómo? Pues siendo alto. ¿Pero puede? No, no puede. Bueno, qué pena con esos ejemplos tan descabellados, pero es una manera de que la imaginación utiliza para intentar decir que debemos no solamente saber, sino poder. Bueno, otro ejemplo. Yo necesito irme caminando de aquí a Bucaramanga, pero resulta que estoy en silla de ruedas. Para poder irme caminando, ¿qué necesito? Poder caminar. Entonces se necesita poder. Ahora bien, nosotros mismos, por nuestras propias capacidades, no podemos hacer la voluntad de Dios. El que hace que sepamos y podamos es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Decía San Pablo, Dios mismo provoca en nosotros el querer y el obrar. Dios hace que nosotros queramos, Dios hace que nosotros sepamos, Dios hace que nosotros podamos. El que nos da el poder para poder realizar la voluntad de Dios es el Espíritu Santo. El poder de los poderes es el poder del Espíritu Santo. Tan poderoso es el Espíritu Santo que por el Espíritu Santo fue creado el mundo. Por el Espíritu Santo fue resucitado nuestro Señor Jesucristo. El Padre Celestial resucitó a su Hijo Jesucristo por el poder, por la potencia del Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros para poder resucitar también con Cristo, necesitamos la potencia del Espíritu Santo.
Para poder realizar la voluntad de Dios, necesitamos al Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, nos quedamos solamente en mero saber y deseo. De aquí la importancia de implorar permanentemente el Espíritu Santo. La oración permanente de nosotros debe ser: Espíritu Santo, ven, ilumíname y santifícame. Debe ser una oración permanente, que si usted va a trabajar, Espíritu Santo, ven, ilumíname, santifícame. Cada quien tendrá su oración, pero invoque al Espíritu Santo permanentemente. Gracias al Espíritu Santo, la vida de Dios llega a cada uno de nosotros. Es un trabajo en equipo, toda la Trinidad actúa aquí, pero es el Espíritu Santo el que trae a nosotros, a nuestro corazón, los secretos del Padre y los secretos del Hijo. El Espíritu Santo nos mete en el Hijo, para que toda la vida del Hijo sea nuestra vida, para que la voluntad querida por el Hijo sea mi voluntad, para que la familia de Cristo sea mi familia, para que la mamá de Cristo sea mi mamá, la iglesia de Cristo sea mi iglesia. El Espíritu Santo nos hace partícipes de toda la vida divina. Por eso es que el Espíritu Santo es la prenda de nuestra herencia de hijos de Dios. Quien posee el Espíritu Santo ya está participando de la vida divina. Es la prenda de nuestra herencia. Cuando nosotros lleguemos allá al cielo, vamos a ver con claridad, o desde ahora ya podemos ver con claridad, que si no resistimos al Espíritu Santo, podemos llegar allá al cielo. El cura de Ars decía lo siguiente: si nosotros pudiéramos preguntarle a los que están en el cielo, ¿por qué están allá? Estamos aquí porque no resistimos al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos dio el poder para hacer la voluntad de Dios. Si le preguntamos a los que están en el infierno, ¿por qué están aquí en el infierno? Porque no recibimos la fuerza del Espíritu Santo, porque no resistimos a la acción del Espíritu Santo. Y como nos resistimos a la fuerza del Espíritu Santo, no tuvimos fuerza para hacer el bien. Fíjense ustedes, aquí ya algunos jóvenes, algunos adultos también van descubriendo por qué a veces no son capaces de salir de su vicio, porque piensan salir por sus propias fuerzas. Se hacen propósitos y sus propósitos siempre son inconstantes al margen del Espíritu. Duran una semana, 2 semanas, cambian un mes y a los 2 meses vuelven a caer en la misma situación y peor. ¿Por qué? Porque les faltó oración con la cual debían invocar en la oración al Espíritu Santo, aquel que les da poder para no volver a caer en los mismos vicios. ¿Sí me hago entender? Ahora bien, esa vida del Espíritu nos llega a nosotros también a través de los sacramentos. Todos los sacramentos son comunicación del Espíritu de Dios. La gracia por excelencia se llama Espíritu Santo. En todos los sacramentos actúa el Espíritu Santo. Aquí actúa de manera especial en el momento de la consagración. Antes de la consagración hay un momento que se llama epíclesis, donde por el poder del Espíritu Santo y las palabras pronunciadas por el sacerdote en nombre de Cristo, Cristo se hace verdaderamente presente en el sacramento de la Eucaristía, con su cuerpo, con su alma, con su divinidad. Cuando el sacerdote en la confesión dice: Dios Padre misericordioso que reconcilió consigo al mundo y envió su Espíritu Santo por medio de la resurrección y muerte de su Hijo, y envió al Espíritu Santo para la remisión de los pecados, ahí se está haciendo también una invocación al Espíritu Santo que nos es dado en el momento en que nos estamos reconciliando con Cristo. En el bautismo recibimos el don del Espíritu Santo, el que nos hace miembros de la iglesia, hijos de Dios. Todos los sacramentos son comunicación de la gracia por excelencia, que es el mismo Espíritu Santo. Por eso es que es muy importante la confesión permanente. Una persona, por ejemplo, que se confiesa permanentemente, se capacita, recibe el perdón de Dios y se capacita para poder perdonar a los demás. Hay personas que no saben cómo dejar el rencor, cómo dejar el odio. Padre, es que no puedo. Pues confiésese y verá que el mismo sacramento lo va capacitando para recibir el perdón de Dios y para perdonar a los demás. Vaya y comulgue, que ahí recibe el poder por excelencia, donde recibe el don de nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo ahí en el sacramento de la Eucaristía. Todos los sacramentos comunican el poder de Dios. Entonces, para hacer la voluntad de Dios, primero, saber. Segundo, poder. Y para poder, ¿qué debemos? Frecuentar los sacramentos e invocar permanentemente el Espíritu Santo.
después de que sabemos y tenemos la fuerza, ¿qué se necesita? Querer. ¿Sabe cuál es uno de los principales obstáculos para hacer la voluntad de Dios? Que no queremos, que no queremos. Vea, nosotros pecamos. ¿Por qué? ¿Porque nos obligaron? ¿Alguien peca por obligación? Si alguien peca por obligación, a eso no se le llama pecado. Porque si lo obligaron y no pudo decirle no, eso no se llama pecado. Para que haya pecado tiene que haber conocimiento y tiene que haber conocimiento. Si usted no conocía, no hubo pecado. Si usted no consintió, tampoco hubo pecado. ¿Qué significa esto? Que una persona peca porque quiere, porque sabe y porque lo consintió. Si no lo consintió, entonces no hubo pecado. No hubo pecado, si no lo consintió, no hubo pecado. Vea, por ejemplo, el aborto. La muchacha estaba normal, estaba barriendo y ¡pum!, se le vino el niño. ¿Lo consintió? Ah, no. Entonces fíjese que no a todos los abortos se les llama pecado. ¿Sí? Entonces ella no pecó, ¿por qué? Porque no lo consintió. Si lo consintió un poquito, por ese poquito hace que ya sea pecado. ¿Qué significa esto? Que una persona peca porque quiere, porque quiere. O sea, como en palabras rasas, porque se le dio la gana, porque se le dio la gana. Ahora bien, para hacer la voluntad de Dios hay que querer. No solamente poder y saber, sino querer. Pero surge una pregunta, ¿cómo hacer para querer? ¿Cómo hacer para querer si mi carne jala hacia otro lado? A veces uno se encuentra en el confesionario con personas que dicen, manito, yo sé y yo quiero, yo sé y yo quiero. Voy a ir resumiendo. Entonces, yo sé, pero ¿sabe un problema, hermanito? Que eso que yo sé que tengo que hacer, algo dentro de mí me impide hacerlo porque algo entre mí no quiere. O sea, nos pasa el drama que sucede internamente, lo resume, ¿sabe quién? El Chavo. ¿Recuerdan ustedes? Cuando hacía algo malo decía, es que fue sin querer queriendo. Nos pasa eso, hacemos las cosas sin querer y las hacemos queriendo. La voluntad está dividida en su querer. ¿Cómo arreglar eso? Pues con lo anterior Dios nos va arreglando, pero también con una cosa que se llama mortificación. La mortificación hace que nosotros seamos generosos en el quebrantamiento del propio querer en las cosas pequeñas, para que así nos capacitemos para realizar las cosas grandes. ¿Qué es la mortificación? La mortificación, que es tan importante para hacer la voluntad de Dios, es el quebrantamiento del propio querer. Para hacer lo que Dios quiere, yo quebranto mi propio querer. Y para eso hay que ser fieles en las cosas pequeñas. Nosotros a veces nos encontramos con cosas que nos gustan y no nos hacen bien. A veces nos encontramos con cosas que no nos gustan y sí nos hacen bien. Vea, un ejemplo, la Santa Misa. A veces no gusta, pero cuánto bien nos hace. Leer la Sagrada Escritura, a veces no gusta, pero cuánto bien nos hace. Saludar al hermano, a veces, uy, qué fastidio, tanta violencia que tengo que hacerme para saludar al hermano. No gusta, pero cuánto bien nos hace. Por el contrario, a veces nos encontramos con cosas que nos gustan y no nos hacen bien. Por ejemplo, música. Hay música que al oído suena bien, flow, etcétera, pero no hace bien, no hace bien. Ciertas novelas, ciertos programas de televisión gustan a los sentidos, pero no hacen bien. Ciertas comidas gustan, pero no hacen bien. Vea, si queremos empezar a fortalecernos en el querer lo que Dios quiere, un consejo, seamos fieles en estas cosas pequeñas, de empezar a procurar para nosotros lo que nos haga bien, más que lo que nos gusta. Claro, esto no significa que de vez en cuando un gustico, pero ese gustico que no le haga mal. Pilas, que ese gustico no le haga mal. Entonces, de ahora en adelante, cuando ustedes vayan a un restaurante, no miren solamente si les gusta, porque es que esa es la tentación. Y que, a ver, siéntese en la mesa, ¿qué le traigo? ¿Qué hay? No, entonces hay esto, no. La persona generalmente tiende a pedir lo que le gusta. Y resulta que la persona que se acostumbra a comer solamente lo que le gusta, generalmente termina enfermándose. Mire, a mí me pasa, por ejemplo, yo hace muchísimo que no como, por ejemplo, pollo a la bróster, así esos pollos bien crocantes, así bien tostaditos, que cuando uno lo coma así suena, haga ruido. Ese pollo a la bróster, un platico así, pollito a la bróster, papas a la francesa, con una salsa de aguacate así por encima bien chorreado, con una Coca-Cola, después para rematar,
con un postre bien chévere por ahí en el reposo, ¿no? Mientras me estoy reposando, un cono así bien grandote, esos que sepa, de esos de ron pasas, así. ¿Qué pasa si yo me la paso comiendo todo el tiempo eso que me gusta? Me enfermo y me muero rápido, ¿Se fijan ustedes que el criterio no es si me gusta o no me gusta? Por eso es que es tan ridículo el criterio de algunos jóvenes cuando dicen, no, es que yo no voy a misa porque es que no me gusta, es que no me nace. Es que ¿quién dijo que ese es el criterio? A mí personalmente, bueno, voy a hacerles una pregunta. ¿Ustedes creen que al monje le gusta rezar el rosario, sí o no? ¿Sí o no? Levante la mano los que dicen que sí. Ah, listo, bien. Felicitaciones porque me dieron cara de bueno. Levante la mano los que dicen que no. Los que dijeron que no me vieron cara de malo. Listo. Vea, a veces sí, a veces no. Pero me esfuerzo en hacerlo porque sé que me hace bien. Mire, yo lo confieso aquí permanentemente. A veces me da una pereza hacer el Santo Rosario. Mire, cuando empiezo por gusto, ese gusto me dura las primeras Ave Marías. Las primeras Ave Marías yo me las saboreo. Pero después de las 5 Ave Marías, me empieza a visitar un ser invisible, a pisar, me pisa los ojos. Me empieza a aplastar. ¡Qué sueño! ¿Ustedes saben cómo se duermen a los marranos? Hay que rascarlos. Cuando ustedes tengan un marranito allá en la casa, cuando no quiera escuchar a bendito marrano, acérquese y rásquelo. Yo a veces experimento eso también, me da rasquiña, me da fastidio. Como que los demonios me ven, o sea, me confunden con un bendito marrano y vienen a rascarme para que me duerma. ¡Qué fastidio! Qué pesa es a veces hacer un Santo Rosario. Pero si yo me paro en la raya y no me dejo llevar por esos sentimientos de pereza, voy creciendo poco a poco en el querer. Y si soy fiel en eso, poco a poco seré fiel frente a grandes tentaciones. Pero si no soy fiel en estas cosas, no esperemos ser fieles en otras cosas grandes. Por ejemplo, una persona que quiera vencer el vicio de la borrachera, empiece por comer bien. Empiece por ayunar de vez en cuando. Deje, por ejemplo, al menos 3 días a la semana la carnecita y verá. Y en vez de la carne, coma cosas que tiene también la carne, las propiedades de la carne, las proteínas. Que si usted se hace violencia en eso, por amor a nuestro Señor, y para buscar en usted mismo la perfección y el dominio, pues usted va a crecer y va a fortalecer la voluntad para cosas mayores. Por ejemplo, si usted tiene problemas de infidelidad, el problema de infidelidad suyo consiste en que no es capaz de decirle a la moza no, porque siempre le llama y le echa a los perros y no sé cuántas, pues haga su ayunito, que si usted es capaz de decirle a ese plato de comida, a ese pedacito de carne que está ahí muerto, que es pequeñito y que ejerce una tentación pequeña, va a ser capaz de decirle a un bulto de carne vivo que ejerce una tentación mucho mayor, mucho mayor. Entonces, seamos fieles en estas cosas pequeñas. Venir a misa a veces cuesta. Es más, mire, les voy a decir una cosa, cuando cuesta y usted va, aunque le cueste, eso lo hace crecer a usted más. Porque miren, cuando usted va a misa, ¿por qué le gusta? Eso no tiene tanto mérito y no lo hace crecer tanto como cuando usted va, aunque no le guste. ¿Por qué? Porque cuando usted va, así no le guste, usted no va por gusto, sino por fe, por fe. Y eso pone en manifiesto que usted está quebrantando el propio querer. Y cuando se está quebrantando el propio querer, la persona se está ejercitando más que cuando no está quebrantando su propio querer. Fíjese que todas esas circunstancias difíciles, en vez de apartarme de Dios, me deben conducir hacia Él. A veces nos quejamos, no es que quisiera algo más ideal para nosotros. No, lo ideal es esa situación difícil, ese sufrimiento que usted experimenta para volver hacia Dios, porque esa tensión lo hace crecer a usted. Cuarta palabra. Entonces vamos a ver, poder, querer, decidir. La persona puede querer, pero no se decide. ¿Sabe cuál es el mayor obstáculo cuando la persona quiere y no se decide? El mayor obstáculo en ese sentido para no hacer la voluntad de Dios es la falta de control de sí mismo, la falta de dominio. Una vez me vi una película, algunos la conocieron, que se llama China, la princesa guerrera. Sí, algunos la conocieron. Había una frase que decía, ella estaba peleando allá con un tipo, sacó la espada y como que le quitó un brazo y le decía lo siguiente, domina a los demás y conocerás el poder, domínate a ti mismo y conocerás el camino.
A mí eso me quedó sonando. Domina a los demás y conocerás el poder. Domínate a ti mismo y conocerás el camino. A veces no somos capaces de decidirnos porque no tenemos dominio sobre nosotros. La mortificación de la que he estado hablando hace que nosotros aprendamos a dominarnos a nosotros mismos. Quien no tiene dominio de sí mismo no es capaz de aprender a amar. Quien no tiene dominio de sí mismo no es capaz de hacer la voluntad de Dios. Mujeres, las que no se han casado, hombres que no se han casado todavía, no se metan, no se casen con una mujer o con un hombre que no se domine a sí mismo. Porque una persona que no se domina a sí misma no tiene paz. Y el que no tiene paz le hace la vida insoportable también a los demás. El que no tiene paz le hace la vida insoportable también a los demás. Es decir, que domine su lengua, porque si no después va a ser una cantaleta todo el tiempo en el hogar. Salen las malas palabras, que domine sus sentimientos, sus emociones, sus míos, y si no después tendrá un pusilánime allá en la casa, etcétera. Y finalmente, el hacer. Si hemos sido nosotros generosos en estos pasos anteriores, en este itinerario, después viene el hacer. Ya la persona lo tiene todo para hacer. Aquí en el hacer solamente tiene que cuidarse de una cosa. Ese hacer tiene que ser un hacer humilde. Usted puede, no porque por esfuerzo suyo, por iniciativa suya, sino porque Dios tuvo la iniciativa y le da el poder para que pueda. Por lo tanto, nuestro hacer misericordioso, caritativo, generoso, el hacer de la oración, la participación de la misa, todo lo que nos acerca a Dios lo hacemos con una actitud humilde. ¿Por qué? Porque tú has tenido la iniciativa. Porque el amor no consiste en que nosotros amemos a Dios primero, sino en que Dios me ama a mí primero. Una actitud humilde. ¿Por qué? Porque puede suceder que después de que la persona ha conquistado todo eso para hacer la voluntad de Dios, puede visitar a la persona el gusano de la presunción y del orgullo. Y después, como decía una vez el padre Elías, ¿quién se aguanta esa vaca sagrada? Y lo que utilizó para crecer mucho, paradójicamente le sirve para hundirse mucho. Un ejemplo de eso lo tenemos, por ejemplo, en los fariseos, en algunos fariseos que nos presenta el Evangelio. El mismo Luzbel era un gran personaje, pero se comió el cuento de que era tan bueno, sí, que se fue llenando de presunción y de orgullo. Y precisamente esa misma presunción, ese orgullo, esa soberbia que lo fue invadiendo, lo fue llevando a las profundidades del infierno. A veces hay personas que son muy buenas, hay personas que van a misa, que se confiesan, que leen la Sagrada Escritura, pero se vuelven un ogro de soberbia y de orgullo, se creen más que los demás. Recordemos lo que decíamos ahorita al inicio, nadie es más que nadie. Cuando veamos que otra persona ha caído en pecados que usted no ha cometido, ojo, mucha misericordia con esa persona. Acúsese a sí mismo y ore por esa otra persona, porque si usted empieza a juzgarla indiscriminadamente, algún día aprenderá la lección de que Dios permita que usted caiga en cosas peores incluso en la que cayó la otra persona, para que se dé cuenta que no es por mérito suyo, fuerza suya, sino por pura y física gracia de Dios. Que María, Madre de la Misericordia, en este día interceda por nosotros y nos alcance de Dios la gracia que necesitamos para sumergirnos en ese corazón misericordioso de nuestro Señor, en el cual están contenidos todos nuestros tesoros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Conmigo. Creio nas promessas de Deus, creio nas promessas de Deus, creio nas promessas do meu Senhor. Só vocês. Eu creio nas promessas do meu Senhor. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Eu creio na misericórdia de Deus. Em espanhol, você, vai lá. Em espanhol. Yo creo en la misericordia de Dios. Yo creo en la misericordia de Dios. Yo creo en la misericordia de mi Señor. Eu creio na misericórdia de
sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Eu creio no amor de Deus. E tu? Eu creio no amor de Deus. Eu creio no amor de Deus. Eu creio no amor do meu Senhor. Eu quero ouvir vocês. Yo creo en el amor de Dios. Yo creo en el amor de Dios. Yo creo en el amor de mi Señor. Se sou fiel, Si soy fiel no poco, Ele me confiará más. Si soy fiel no poco, meus passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Só o teclado e vocês. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio, eu creio, eu creio nas. Eu creio nas promessas de meu Senhor. Se sou fiel, se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará.